Buenas familia, bienvenidos a este canal, mi canal Entre Planos, bienvenidos a esta comunidad de mentes conscientes. Muchas gracias porque siempre agradezco nada más empezar el vídeo, muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal porque me ayudáis muchísimo, la verdad. Y también cuando dejáis comentarios, me gusta, etcétera, me ayudáis muchísimo a subir contenido y a empezar a traer gente también. Y yo empezar a compartir también testimonios, así que muchas gracias. Gracias sobre todo también a los que me escribís y me contáis vuestras experiencias y me preguntáis sobre sesiones, sobre mis formaciones de mediumidad y sobre las formaciones de interpretación de sueños, ¿vale? Porque siempre dejo aquí debajo en la descripción mi email y me podéis contar vuestras experiencias o si queréis hacer alguna sesión, formaciones, etcétera, ¿vale? Ahí siempre está. Así que muchas gracias porque me están encantando las experiencias que me contáis. El otro día una chica me contó una experiencia sobre un sueño que me encantó, la verdad me ayudó muchísimo también a preguntar más cosas a mis guías y eso me encanta. Bien, hoy, en el episodio de hoy voy a contar una de las experiencias y voy a tener colaboración. Tengo un invitado muy especial, ¿vale? Porque hace, no sé si fue un año, ¿vale? Ahora él lo confirma del todo, pero hicimos un retiro espiritual. Vale, y me fui a hacer un retiro espiritual a Egipto con 40 personas, ni más ni menos, éramos muchísimos, y de ahí, ¿vale? Traigo a gente que llevaré para toda mi vida. Pero esta persona, ¿vale? El invitado de hoy, Emilio, ¿vale? Que lo vais a conocer y os va a encantar seguramente. Vamos a compartir nuestra experiencia en Egipto en el retiro. El título de hoy se llama Experiencias con falsos profetas. ¿Por qué? Porque queremos contar, ¿vale? Todo lo que pasó allí, ¿vale? Vamos a cambiar los nombres a los personajes, los monitores, ¿vale? Vamos a cambiar los nombres y así vamos a poder contar un poco cómo, entre comillas, vivimos esa experiencia, ¿vale? Porque siempre hay personajes que se creen personas iluminadas y que siempre se les sube el ego hasta el cielo, como digo yo, y empiezan desde el ego a querer ser desde este plano terrenal como una especie de Dios, ¿vale? Para que la gente esté ahí a sus pies. Y eso fue un poco lo que nos sucedió, fue muy surrealista, ¿vale? Ver lo que sucedió y fue muy surrealista también experimentar muchas de las experiencias tan fuertes con toda la energía de Egipto. Y fue muy fuerte también ver que había gente muy ciega con esa venda que no quería ver, que todo aquello era un show, que todo era un espectáculo, que todo lo que nos estaba vendiendo no era lo que se nos había dicho, ¿no? Al final había ahí estafa. Y Emilio está aquí también para contar la experiencia. Vamos a contar cómo nos conocimos, porque él y yo no nos conocíamos de nada, nos conocimos ahí. Y queremos compartir un poco, cambiando los nombres, cómo fue. ¿Por qué es tan importante que quería hacer este vídeo, ¿vale? Porque hay mucha gente así. Y no solo en retiros espirituales, también hay gente que hace clase de yoga, que hace clase de Reiki y que aprovecha estas clases, por ejemplo, por poner un ejemplo, para también hacer adoctrinamiento y jugar con la fe de las personas. Porque muchas veces tenemos debilidades por circunstancias que nos han pasado. Y es cuando más buscamos, en vez de buscarnos en nosotros mismos, como yo digo, buscamos afuera. Y viene cualquier persona que dice ser una iluminada, una enviada del Señor, debe de tú a saber de dónde, ¿vale? Y te regala aquello que una parte de ti necesita y entonces es muy fácil que jueguen con tu fe. Y es muy difícil luego diferenciar quién te está diciendo la verdad, quién está canalizando realmente, si realmente la información que te da es verídica o no. Así que como digo siempre, vamos a ello. Así que bueno, voy a invitar ya a Emilio para que vaya entrando también. Y así le damos la bienvenida a este canal. Su primera vez os va a encantar porque seguramente va a venir más veces. Vamos a contar muchísimas cosas. Me ayuda muchísimo también. Siempre me envía vídeos y me envía cosas para poder analizar, sobre todo con la simbología que hay, que me encanta analizar películas, analizar series, analizar prácticamente todo en mi vida, porque soy una analítica de las personas, soy una persona muy mental realmente. Así que bueno, ahora mientras que va llegando aquí para poder estar con nosotros, que voy a ver, espero que no tenga ningún problema sin también para entrar, pues vamos a contar la experiencia, vamos a intentar que sea resumida, no sé si lo vamos a conseguir, vamos a intentar que sea resumidita, cortita, para no hacer tampoco muy largo el vídeo. Voy mirando de reojo para ver si Emilio también tiene algún problema y puede conectarse también bien. Aquí, ya que es la primera vez que también viene al canal, yo pienso que os va a encantar. Realmente él tiene muchísimo que contar y realmente se empapó de información durante un tiempo y
él era su segundo retiro. Lo va a confirmar ahora cuando entre, pero era su segundo retiro, este que hicimos en Egipto, y con toda la energía tan potente que hay allí, vivimos unas cosas que realmente son surrealistas de creer. Menos mal que tenemos testigos, ni más ni menos que éramos 40 personas que participábamos en el retiro. Luego teníamos a dos instructores, a los cuales le vamos a cambiar el nombre, ¿vale? Eran quienes hacían supuestamente las formaciones. Y luego teníamos a la persona, ¿vale? Que era quien nos iba a explicar todo sobre la historia de Egipto, todo lo que se desarrolló allí, ¿no? Desde la canalización, también supuestamente. Y luego teníamos al guía turístico para hacer las actividades, porque a nosotros lo que se nos dijo fue que íbamos a hacer pues un retiro donde íbamos a hacer visita, vamos a hacer un tour, ¿no? De actividades, íbamos a ir a museos, íbamos a ver. Y creo que Emilio ya está llegando. Ya está casi por aquí. Hola, sí, ¡Emilio! hola. ¡Ay, Pipi! Ya te tengo por aquí. Estaba yo hablando aquí como una cotorra. A ver, yo te veo bien. Yo creo que te escucho bien también. Sí, estupendo, yo a ti también. Súper. Le estaba diciendo un poco como el resumen de Egipto y que vamos a cambiar los nombres y que vamos a intentar que sea corto, pero que es bastante información y que nos pasaron cosas como muy surrealistas, que menos mal que tenemos testigo porque me dijiste que éramos realmente como 40 personas que estuvimos allí. Sí, Entonces, tal cual. y estaba diciendo que creo que también era tu segundo retiro. No estoy segura. Confírmalo tú. O desmiéntelo. No más. Había hecho otros retiros, como tres o así. Sería mi cuarto. Ostras, ya llevabas carretilla, ¿eh? Bueno, en una fuerte. Vale, pues vamos a intentar que sea como corto, vamos a contar un poco las experiencias de allí. ¿Vale? Vale, vale. Yo, por ejemplo, lo que tengo que decir es que yo cuando iba a ir para allá, a mí ya o sea, los guías sí que me dijeron que para el trayecto que íbamos a ir a Egipto, como íbamos a hacer cosas fuertes, yo tenía que hacer canalizaciones allí, que por eso la mayoría de veces cuando entrábamos en un templo yo me alejaba de los demás y me iba yo a canalizar a mi ritmo y ya cuando nos decían, tenemos que irnos, pues nos vamos. Pues a mí sí que me dijeron que en ese momento yo tendría como a Jesús simplemente para cuando hiciera ese viaje, porque así me podría enseñar cosas para yo poder entender cosas que pasaban allí. También tenía otros guías, pero sí que es verdad que me ayudaron para saber protegerme también mejor para cosas que luego no fueron pasando. Y me alertaban de cosas que también explicaré después, porque algo que sí que me dijeron antes de ir es que yo ya tendría una conexión, ¿vale? Muy especial, nada más llegar al aeropuerto. Y sí que fue así, porque tú sabes que siempre te digo que la conexión principal fuiste tú, que Vale. yo todo el tiempo en el aeropuerto éramos 40, teníamos ahí que intentar seguir el ritmo para coger el avión y yo te sentí toda tu energía, pero no te podía ver la cara, que fue lo más curioso. No conseguía verte la cara de ninguna manera y incluso pues lleguemos allí, estuvimos todos cenando y demás, y hasta que no hicimos el globo, que hicimos un viaje así en globo, ahí fue la primera vez. Sí, 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 sí. Joder, que coincidimos en la misma cesta. Eso es- Además, que me ¿Cómo lo viviste? No dijiste, estás una loca, perdida. que cuando me dices. "Ah, pues hice un vídeo y dije a todos, mira, no sé qué, cuando corté el vídeo ya me dijo, me dijiste, a ti te he reconocido sin verte la cara, que yo decía, pero chica, si no te he visto nunca. Y ya me decías, no, no, pero te he reconocido no de esta vida y tal. Y ya pues ahí empezó la historia. Y digo, joder, empezamos fuerte este retiro. Sí, yo también lo pensé porque todavía no sabía de qué vida, en el globo ya sí, pero cuando estuve en el aeropuerto era como que sentía esa familiaridad y Sí, ni siquiera te veía la cara, era como la energía súper fuerte y luego me pasó también con otra chica, pero contigo fue muy fuerte porque no te veía la cara y no lo conseguía, era como todo el rato está de espalda, no consigo ver a este muchacho y luego se iban mezclando entre los 40 que habíamos. que habíamos- Claro, hasta que ya se hizo de día en el globo y estábamos en la misma cesta, estábamos pegados, ahí sí que sí. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, he dicho que vamos a cambiar los nombres de los personajes principales también para no decir según qué.
Vale, Em, vale, presenta a los personajes que teníamos para hacer el retiro. los personajes. A ver, pues estaba el organizador que organizaba como pues todo lo que es el viaje y luego dos subordinados que eran los que trajeron la mayoría de las personas que hicieron ese retiro, pero el que lo hacía era un señor masón de grado 33 y los otros eran un profesor de Reiki, creo, y la otra de registros acásicos, que tenían como una escuela entre ellos dos, ¿no? Algo así. Con lo Y que vamos a decir, el señor masón, doña registros y el señor Reiki. sí, para aclararnos. Y luego estaba el guía ahí de fondo. Yo fui por parte de una alumna de las de Doña Registros, que había conocido en otro retiro anterior, pero yo no sé, yo ni hacía registros, ni Reiki, ni nada. Yo encima estoy en contra de todo eso, de, no es que esté en contra, sino de utilizar energías que no sean la tuya propia. No es que esté en contra de hacer estas cosas, todo lo contrario, soy un brujo, pero siempre con tu energía, ¿no? Y todo lo que es Reiki, registros acásicos, pedir, patatín, patatán, no me... Yo ya iba con una mentalidad y súper protegido, yo había aprendido protección energética y tal antes de ir para allá, entonces sabía más o menos lo que tenía que hacer para que no traerme bichos a casa luego. Sí, con todo lo que nos pasó allí, madre mía. Vale, vale. A ver, la experiencia fue muy, muy enriquecedora porque conocimos a un montón de personas diferentes que igual que estaba el más pro de los registros, el más pro del Reiki, el más pro, vaya, pero para que nos entendamos, la élite de los registros y tal, pues luego había gente muy, muy humilde, pues como yo, que no había ido, que yo no hacía nada de magias ni nada de eso, por así decirlo, ¿no? Y luego gente intermedia. Y juntos aprendimos a ver de verdad lo que hay detrás de una persona que dice saber mucho, que dice lo que sea, pero luego la práctica de vida que lleva no se corresponde en nada a lo que está diciendo, a lo que predica. Y ahí es donde radica. Tú tienes que mirar la vida de la persona, cómo es esa persona, da igual lo que diga. Pero si hace lo mismo que dice, vale. Si no, eso Hay cositas ahí. claro. Yo iba muy ciego en ese entorno porque iba con, imagínate, la chica esta con la que iba yo canalizaba a Isis, hacía registros, hacía Reiki, hacía de todo. Pero y yo para mí era mi maestra. Ahí es cuando vi que un maestro no, a un maestro no le tienes que seguir y hacer caso a todo lo que te diga, aunque te hagas. Pues muchas veces utilizaba la culpabilidad, de todo lo que me hacía a mí hacer de corazón. Al final siempre me estaba equivocando y decía, joder, entonces mi intuición, ¿para qué vale? A ver. Y ahí aprendí a decir, mira, chica, no, esto no, no me Es que cuadra. eso es lo que hacen que dudes de tus propias canalizaciones porque si tú tienes el poder de saber diferenciar y de poder confiar en ti, ya no sirven ellos para nada. Nada, Ya no claro. tienen función ahí, ellos necesitan tener a esa persona para ellos tener esa función y que tú le necesites constantemente. Totalmente. Y cuando te ve que ya estás yendo un poquito por tu lado, ya te dice, no, esto mal, esto mal, esto no mal, para que te sientas culpable y vuelvas a no saber qué hacer, a pedirle ayuda para todo y tal. Pero eso es perderte. Totalmente, la verdad es que sí. A mí era una de las cosas que más me llamó la atención cuando estábamos en el aeropuerto, que yo me fijé muchísimo, era, y lo voy a decir así, como el séquito Sí, que tenía Doña Registros, ¿no? Es como que, como tú dices, sí, ella viene de una escuela, entonces ella como que se trajo a gente de la escuela para hacer este retiro y había como, no sé si eran 4 personas, creo que eran 4, que no se despegaban de ella, que era todo el rato como si ella fuera la máxima suprema, ella supiera todo, como que se habían olvidado de ellos mismos y todo tenían que preguntárselo a ella, la seguían todo. por todo, por todo, y ya me fijé en los primeros momentos del aeropuerto, que luego ya se vio también porque siempre comían con ella, no se separaban de ella durante todo el viaje, pero era como, ostras, ¿sabes? Como ese apego, esa alabanza, ¿no? Como si de repente tú ves a alguien que están alabando como si fuera un dios. Y bueno, luego ahí viene la historia que vamos a Claro, contar de que ella iba diciendo, eh, es un secreto, pero yo en realidad soy la diosa Isis. Estáis aquí ante la diosa Isis
y ahora vamos a ir a reencontrarnos en Egipto, así que todos, para ella siempre nos decía que todos éramos sacerdotes y sacerdotisas de ella, Había un montón porque ella era la diosa Isis y todos de... teníamos que seguirla. Claro. Sí, sí, sí. Hombre, tú imagínate, si eres la encarnación de Isis, lo estás poniendo ya el listón muy alto, ¿no? Y haces encima tu grupito, le comes la cabeza a los demás para que uno se piense que fue Horus, para que otro se piense que fue en otra vida Zeus, otro, bueno, así con todos, tío. Entonces ya la gente se cree, uy, 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 mi amiga Isis me ha dicho que fui Zeus o que fui... Vamos a ver. Y encima muy clasista, porque hacía como el grupo de los semidioses que había juntado y luego todos los demás. Y Lo eso seleccionaba. que vi fatal. O sea, no creo que es Isis. Si tú eres la encarnación de Isis, no vas a estar haciendo separatismos, o si no, menuda debía ser Isis. No, yo es que siempre digo que una persona que alcanza un grado de conciencia, incluso recordando, una persona que recuerde una vida, en la que ha sido una vida importante, primero, nunca lo más seguro va a ser que se lo diga a nadie, a no ser que sea alguien muy de confianza, porque Claro, sabe que lo que no quiere es atraer como ese afán por lo que fue, porque siempre va por delante la humildad y no el ego. Y lo que vimos es que delante de ella y detrás ella estaba toda en composición de ego y utilizaba ese ego con ese clan que hizo. Y luego lo que nos fijábamos también es que ella siempre tenía que ser la primera en entrar en todo, la primera en hacer todo. me acuerdo dentro de la pirámide cuando estábamos haciendo el, el ritual que hicimos delante del sarcófago de Osiris. Ella fue la primera con todo el ímpetu del mundo y luego cuando se metió unos gritos. O sea, cuando estaba dentro del sarcófago gritando, pero como de dolor, que no fue la primera, que bueno, que fue la primera, pero no la última. ¿Qué le pasó? No, la Es- verdad que fue intenso. Esto lo vamos a contar, bueno, vamos al lío, pues vamos a contar esta experiencia que fue como la más fuerte de todo el viaje, aunque hay muchas cosas, como estábamos diciendo, de que ya solamente con ver eso yo también me estaba dando cuenta ya de que me sorprendía que hubiera, de las 40 personas, que hubiera este séquito y que ah, hubiera personas que yo pensaba al principio que no se estaban dando cuenta de las actitudes de esta persona, de cómo una persona que ha sido Isis o ha sido San Kan King King, me da igual, realmente si tienes un grado de conciencia y tú estás diciendo o predicando, en vez de ir por la humildad por delante, todos tus actos estén demostrando todo lo contrario y todo el ego. Entonces la ya, gente es como que eso no lo veía ya. o algunas personas, vamos a decir, porque luego nos dimos cuenta que otras sí, estaba la cosa dividida. Bueno, Bien, cuando vamos a ir a la pirámide de Keops, que ahí fue cuando fue lo más fuerte de todo que vamos a la noche contar, de de todo el retiro. Halloween, que fue ¿Cómo? la noche de Halloween fue. Sí, es que fue muy importante porque encima era esa noche, ¿sabes? Como no había más noches, esa noche. Pues antes de ir, a mí lo que me dice Jesús es, presta atención durante todo el viaje a los detalles. Que eso se me ha olvidado, pero también presté atención porque en los asientos en los que nos subimos también en el vuelo de ida, también me fijé mucho en qué asientos se sentaron también la doña Acásicos con todo su séquito porque me hizo Claro. mucha referencia. Que tú ya les conocías, ¿verdad? A los que ella traía no, a doña Registro sí. Vale. Y lo más fuerte es que cuando íbamos a ir a la pirámide de Keops, que íbamos a montarnos en el bus, ¿vale? En lo primero que me fijo es en la camiseta que se pone el señor masón, que para ir nosotros a hacer un ritual ese día y para en teoría traer cosas buenas, lo primero que trae es una camiseta de un esqueleto lo que era o un Tenía, demonio, pero era algo muy... tenía una calavera en la espalda y ponía Yulus. O sea, has perdido. Y te juro, porque fue como que me vino Jesús y me quedé plasmada ahí mirando la camiseta porque todo era, fíjate, durante todo el... Todos los detalles. Sí. Claro. Y fue cuando dije, mirad solamente la camiseta que se ha puesto para ir justamente hoy allí, ¿sabes? Que no creo que sea nada casualidad. No, 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 porque luego no vestía así, tampoco. Si me dices que lleva esas camisetas siempre, porque además yo me fijé y dije, joder, qué camiseta más guapa que se ha puesto, a mí me gustó. Simplemente para el evento. Te lo juro. Bueno, y ya cuando entramos en la cámara del rey, que hicimos como una meditación y puso un círculo de poder, de protección, para que metiéramos las cosas ahí.
Y Ah, empezó, pero antes, sí, antes tienes que explicar también que primero teníamos que entrar por el infierno. claro, primero había que ir a la cámara del caos, que es lo del infierno. Y allí puedes ir, tocar una pared y tal. El que quisiera se podía meter hasta el fondo, que eso sí que era entrar en una gruta y volver. Yo ahí ni me metí porque me parecía demasiado ya. Pues eso, entrar en tocar una pared pensando en no sé qué, y luego subir arriba a la cámara de la reina, y luego de la cámara de la reina a la cámara del rey ya. Pero bueno, en la cámara de la reina y el sitio este del infierno sí era importante, porque era como para que hay que bajar al infierno para morir y subir a la luz, o renovado, por así decirlo, ¿no? Entonces, luego a la cámara de la reina, pues ya no me acuerdo qué hicimos allí, y luego en la cámara del rey, que hicimos la meditación esa y protección y tal, y dijo, mira, si es que ahí hay un demonio, no sé qué, y dije, pero vamos a ver, ¿dónde coño nos ha traído este hombre? Yo Eh, sí que tengo que decir que yo ya, tanto Jesús como mis otros guías, a mí me dijeron que ni de coña yo entrara en lo del infierno, ni de en coña. el cubículo ese, que era ya lo de, vamos, O sea, yo fui la primera que dije, me quedo aquí y directamente subo a la cámara del rey, no voy a bajar al infierno. Y me hice la protección porque sabía que todos los que bajarais allí igualmente ibais a traer cosas hacia arriba. Claro, la única persona que me dio tiempo realmente cuando estabais todos en fila ya entrando a avisar de que se hiciera también una protección fue a ti. ya, menos mal que yo ya, pues mira, ahí fuiste la única que me intentó enseñar, aunque sea un poquito de protección en un momento clave, porque ninguno de todos, pero ni a la que yo conocía, ni en la ni la de los Doña Registros, ni ninguno comentó nada como si no existiera la protección, como si eso como si fuéramos a entrar, yo qué sé, al Mercadona. Pues eso, fuiste la única Y que por lo menos, entonces, y claro, cuando yo dije eso, me hizo mucha gracia la cara de Doña Registros porque me miró y fue como que supo en plan de, porque siempre me miraba como esta sabe algo que yo no sé, ¿sabes? Y fue cuando dijo, yo me quedo con Marina, yo no voy a entrar al infierno tampoco, vamos a esperar aquí. Y tengo que contar algo porque mientras que estabais en el infierno, nos quedamos Doña Registros, yo y dos chicas más y entonces fuimos subiendo para la cámara del rey para esperaros allí sin entrar, en teoría, porque nos dijeron, el señor masón nos dijo que nadie podía entrar porque él tenía que hacer un ritual, dentro del... un ritual él solo dentro antes de que entráramos ninguno. Sí, Pues en las puertas antes de entrar, ¿vale? Yo sentí, algo me dijo, ¿vale? Dentro de mí, en estos lugares sagrados hay que pedir permiso antes de entrar. Y yo toqué con la mano la puerta y yo pregunté, ¿puedo tener el permiso para poder entrar? Y se me dijo sí. Y se lo dije a las otras compañeras, incluso a Doña Registros. Y me dijeron literalmente que ellas no lo iban a hacer porque ellas no iban a estar hasta ahí para que luego no les dejaran entrar. Y me preguntaron, ya, ¿te llega a decir que no? ¿Tú vas a decirme que vas a llegar aquí? Y yo, pues y sí. te vas a dar vuelta. Digo, yo no tengo problema, bajo la escalera igualmente y me voy, no tengo problema. O sea, yo antes de que cojan y me digan no y yo entrar, porque si me están diciendo no te doy el permiso, es porque hay algo ahí detrás también, por algo no me están dando el permiso. Claro, Y yo tengo que decir que yo, por ejemplo, sí que visualicé como si hubiera un guerrero, ¿vale? Protegiendo allí, como el espíritu de un guerrero que todavía está allí protegiendo las puertas. Eso lo vi y se lo ya, dije también a una mujer que había al lado. Y antes de que entrara el señor masón, sí. la doña Registros, como siempre quería entrar primera, ella entró por su cuenta allí sola. Y luego el señor masón se puso a regañarla, le dijo que saliera fuera porque él tenía que hacer un ritual. Que ojo, nadie sabe qué ritual hizo ese hombre solo Toma. antes de que empezáramos a entrar todos. Pues quedó con el demonio, que decía, mira, ahí hay un demonio, no sé qué, si se estaría llamando o algo, yo qué sé. No lo sé, no lo sé. Pero Ahora, la experiencia gorda fue cuando empezamos todos a entrar a la Cámara del Rey y todo lo que se vivió en la Cámara del Rey, que ojito. claro, antes de empezar, que hicimos como una meditación y luego antes de empezar a hacer, porque teníamos que decir, llamar a Osiris y luego ir a una esquina del sarcófago, tocarlo, pensar una manera y luego en la otra esquina del sarcófago había como cuatro agujeritos y tenías que meter ahí los dedos. Y decir otra historia, no me acuerdo ya. Y yo cuando estaba a tu lado, pegaba al sarcófago y cuando te digo, venga, te miro, te doy y te veo llorando con los ojos cerrados y con la boca así.
Yo, pero no vas a ir, me decía solo, no, 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 pero no decías nada, solo eso, llorando y con los labios sellados, así. Es que yo cuando entré, me quedé en una pared que hay justo enfrente del sarcófago, me quedé ahí aferrada como si me tuvieran Claro, ahí aferrada y no paraba de llorar y llorar ya, y llorar, sí. porque yo lo que sentía y podía observar es que ahí había una de entidades oscuras, una de entidades allí y que lo que se hacía allí eran muchos rituales Claro, fuertes, cosas que no se cuentan y que hacían allí. Entonces había una carga ahí, no que lo hicieran incluso los egipcios, sino que lo habían utilizado décadas después para hacerlo, que es algo que claro. la gente no sabe o que no lo cuentan y se hacían cosas ahí después. Entonces, como que había mucha carga, muchas cosas ahí. Cuando el masón este nos hace recitar, que no me acuerdo ni que nos hizo recitar, fue cuando Jesús coge y me hace así y me dice, te sello los labios porque tú no vas a abrir este portal, porque no se tiene que abrir este portal. Resulta que lo que estábamos recitando era como abrir un portal también para esas entidades heavy también. Entonces yo estaba llorando con los ojos cerrados y literalmente yo sentía como si tuviera la boca sellada, por eso me veías así. Sí, es que era muy surrealista, porque cualquiera que lo escuche dirá esta, pero es que esa cine estaba como con los labios sellados, no hablaba nada. Joder, y llorando con unos lagrimones, dicen, pero bueno, esta chica, ¿qué le está pasando? No, yo os conté ahí que lo único que yo decía era, y es que me cuesta hasta a mí creerlo porque nunca lo he sentido así ni nunca he hecho esto, ¿sabes? Entonces para mí era surrealista que yo, siendo como yo soy, hiciera eso porque yo me puse a decir, Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sabes? Y esto es algo muy bíblico y yo en mí, como Marina, en mi vida diría eso, sinceramente. Como que yo no me veo diciendo yo eso. Ya, Yo no me veo a mí diciendo eso y yo estaba diciendo eso llorando, que ya, para mí es como algo surrealista de todo lo que yo estaba sintiendo ahí, no paraba de llorar, de llorar. Y luego, cuando ya se os dijo que, o se nos dijo, porque yo como estaba como si estuviera en este mood, cuando ya hicieron como la fila para poder entrar en el sarcófago, que también estaba el señor masón, que a cada uno nos hacía ponernos como con una postura, ¿no? Nos hacía hacer una postura dentro del sarcófago, pero no me acuerdo cuál era la postura esa que nos hacía como hacer. así, Vale. que era como una protección también egipcia. Pues a mí, por ejemplo, fue cuando Jesús me dijo que yo tenía que ser la última en entrar ahí y que yo no iba a ponerme así, que aunque me intentara poner el masón así. Y me dijo, y te va a intentar poner así. Y lo hizo después, que ya lo contaré. Dice, tú no te vas a poner así, tú te vas a poner así. Yo nunca, no sé, todavía no sé específicamente qué simboliza esto, es algo que me tendrá que explicar o Jesús o otra persona en su momento, no lo sé, pero a mí me dijo que tenía que entrar así Se y me pueden. llamó la atención eso también. Yo no, de esos tantos detalles no me acuerdo. Yo estaba flipando. Pero no me acordaba. Sí, ahora que lo has dicho, sí me acuerdo que te decían que te pusieras así, que era una protección egipcia y no sé qué. Sí. Y él te hacía un rezo, porque él estaba sujetando con una mano una parte del sarcófago, cuando tú te metías, te hacía ponerte así como tú dices, y luego te hacía como unas cosas así. Te estaba implantando unos símbolos, porque Y hacía te una cosa así. decía, fuera, fuera, fuera. Y ahí como que te estaba sacando lo que tuvieras dentro. Y había gente que gritaba, pero como si lo estuvieran acuchillando. Que yo, joder, macho. Yo no sentí nada, la verdad. Esto fue lo que más llamó a la gente la atención, que hubiera gente que luego lo explicara, que chillara tanto cuando realmente estaba ahí dentro. Claro, o sea, por unas voces, o sea, unos gritos de dolor. Pero ¿qué te está pasando? A mí lo que se me explicó fue que eran los llantos de otros que habían sido, X, no voy a decir la palabra por si un caso censura en el vídeo, pero rituales. Claro. Entonces era canalizar como ese momento. Y por eso me llamó la atención cuando el señor Reiki mandó a otro de los chicos que te conté a decirme que yo fuera rápido a hacer la fila, porque si eras el último en meterte en el sarcófago, te Pero, metías todo y te chupabas como toda la energía de los otros. Y es como, pero, "Ay, qué ¿y eso? bonito, ¿no?" Claro, ¿y eso por qué no se lo dicen? ¿Por qué no lo dicen? Tonto el último que os vais a llevar todo. Exacto, porque él fue de los primeros que se metió corriendo en Hombre, la cola. fue primero la señora de registros, luego el señor Reiki y luego yo ya no sé. La última sí fuiste tú, pero yo no sé cuándo fue, no, la verdad.
Sí, y de hecho lo más impactante fue eso, ¿no? Que yo fui sabiendo que tenía que ser la última, le dije a él, no, no, yo voy a ser la última. Y digo, y precisamente por eso me han mandado a ser la última, para ser yo la que me coma todo eso. Ya. Y yo estaba ahí dentro y es que te juro que cuando me puse con las manos como me dijo Jesús, el masón este me hacía así, me intentaba quitar la mano, te lo juro, para ver si me podía poner como él decía para hacerme los implantes estos de los cojones que estaba haciendo. Y Va, yo era como ahí súper fuerte. ya No, ves. como, a mí no me vas a quitar el... No me pone nada, ya ves. Yo es que soy. Desde ahí ya me cogió manía, dijo esto. Esta se está saliendo del rebaño. Ya Está haciendo todo lo contrario. de Reiki y tal, que te ponen ya los símbolos y tal, yo sé, me los están plantando, me los estoy borrando. O sea, siempre. No, no les dejo que me pongan nada. Automáticamente. Y yo, No es muy importante. Yo pienso que los símbolos los tiene que canalizar cada uno y ver lo que siente y lo que es realmente. Porque yo es verdad que tuve experiencia con el Reiki cuando yo hice el primer nivel. Yo empecé a hacer el Chokurrei. Yo empezaba a encantarlo porque en teoría era algo que ponías en la casa para poder proteger la casa y es un portal. sí, ¿Y qué me sucedía a mí? Que yo lo ponía, tal, lo sellaba con el palo santo y la casa estaba más infectada de entidades oscuras más que nunca. Y ahí fue cuando me di cuenta, en plan, esto no es para lo que a mí me han dicho que sirve. Y dice, aquí claro, están todos los portales de San Quintín. Y fue como, yo no vuelvo a usar el chocurrey, vamos. Y yo claro. siempre digo, yo no tengo la verdad absoluta. Si tú quieres usar el chocurrey o cualquier otro símbolo que te enseñe, me parece bien. Cada uno que lo filtre, que vea si resuene. A mí no me resonó. Yo lo que vi fue el efecto contrario, que tenía más entidades y yo no lo voy a usar más. Eso todos son sigilos para invocar entidades. Todos. Todos los sigilos, todos los símbolos son de entidades. Quitando lo de la flor de la vida, la geometría sagrada, que esos son símbolos que no se refieren a ninguna entidad, son simplemente la creación. Pero todo lo demás, los símbolos raros que no tienen un significado en sí, eso es un nombre de una entidad. Y entonces estás invocando esa entidad para utilizar su energía. Entonces Que estás... yo pienso que en parte sí que es necesario, porque si yo no me fuera metido en el curso y no fuera empezado a poner aquí chokurreis por toda la casa, ¿vale? Pues tampoco me fuera dado cuenta. En plan, si no lo vivimos muchas veces no nos damos cuenta. La importancia es que en vez de utilizar solamente de que te han dicho que esto sirva para esto, sirve para eso y creértelo tú, sino que utilices el alma al corazón para intentar diferenciar y resonar si el símbolo que te están enseñando es eso. Claro, ¿no? Pues la información siempre, porque te venga una información no te la tienes que creer, ya sea cualquier cosa, pero si te resuena dentro, pues ya te está diciendo la verdad, si esa información puedes confiar en ella o no, según la escuches, yo lo siento y ya está. Luego ya, Luego, después de haber salido de allí, es verdad que a mí lo que me pasó fue que yo, por ejemplo, sentí como mucho dolor, como mucha decepción de que después de esa experiencia tan fuerte pensaba que la gente no se había dado cuenta ya dentro del viaje de los personajes que teníamos y lo que estaban invocando ya, realmente, que no era todo lo que decían, sino lo contrario. Y más el masón. oh, Entonces, sí que es verdad que luego la gente se ve que le daba un poco de vergüenza, pero cuando empecemos a hacer un poco de piña y de grupitos, la gente se fue soltando y más de una persona entonces sí se había dado cuenta, aunque no fuera claro, dicho nada en voz alta. claro, casi. Y yo luego ahí también te contaron cosas, porque hubo más de una persona que ahí me contó que también nada más entrar y cuando se estaba invocando ya veían también entidades allí dentro. Sí, 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 sí. Y antes de entrar, sí, sí, antes de entrar, lo de la camiseta del masón ya me lo dijo Sandrita. Que me dijo, mira qué camiseta se ha puesto. Y yo, "¿A que está guapa?" Y dice, guapa, ya, es lo que pone. Ya, pero yo qué sé. A mí me ha gustado la camiseta, ¿eh? Pero, pero Una todo, señal ahí, ¿sabes? Parece esto como la simbología de las películas, la todo, señal ahí. claro, todo es simbología, todo. Qué fuerte. Joder, y que se pusieron malos todos, menos nosotros que, bueno, la gente que veía un poquito las cosas y que se protegía, porque yo ya a partir de ahí, bueno, yo me protejo todos los días, pero ya, a mí que y a la gente con la que me juntaba todos los días una meditación de protección y limpieza y tal, y vayamos a donde vayamos, vosotros visualizaros que estéis protegidos y tal, porque visto lo visto, aquí nos vamos a traer a la tropa luego a España. Esto fue bonito porque como muchos sí que dejasteis objetos como se nos dijeron allí en esa
en esa cámara del rey donde se hizo el ritual y todo, a mí lo que me decían mis guías era eso, que esos objetos realmente tenían mucha carga de toda la energía oscura que se había utilizado ahí. Me llevé mazo cosas, me llevé el Kybalión, me llevé, pues yo qué sé, las cartas del tarot, los péndulos que yo llevaba, todo lo llevé y lo puse ahí, luego menos mal que me dijiste, esto luego hay que hacerle una limpieza, pero bueno, porque si no, Al final lo conseguimos hacer, porque al ya, final nos reunimos todos como si estuviéramos ahí, el pequeño grupo en una habitación de todas las que teníamos, la última. y entonces pusimos todos los objetos y hicimos una meditación todos juntos y se notó un montón, porque hay gente aparte de mí que empezó a ver cómo sí que salían cosas negras y salían cosas de los objetos y cómo luego por lo menos lo llenábamos de luz. Que eso es muy importante, porque yo siempre digo, te voy a decir de mi experiencia lo que veo, pero ojalá lo veas tú también, porque así por lo menos puedes verificar o tener más certeza. Sí, bueno, pero hay muy gente que ve más y hay gente que ve menos, que sienten más, que sienten menos, Mm, yo qué sé. También eso, de que se ponía gente mala. Y en el templo de Komombo, con el dios Sobek este que era un cocodrilo, que fue cuando se cayó para atrás la Charo fue, yo creo. Que sí. fue a entrar y se puso malísima y luego el señor Reiki se puso malo la garganta también dentro del templo y no hacía frío ni nada. No, ese templo era muy jodido porque tenía mucha carga también. Yo te lo conté que como estábamos en mesas separados, porque éramos 40, teníamos que estar como en grupitos en mesas, pues yo en mi mesa, que no estabas tú, para que lo sepan los que nos ven, básicamente yo cogí y dije, oye, a mí Jesús me ha dicho que cuando vayamos a este templo necesitamos hacernos una protección antes de entrar en el templo. Y a mí nadie me quiso escuchar, la única que me quiso escuchar fue la mujer mayor, ¿vale? La pobretica mía que estaba conmigo y cuando íbamos a entrar me cogió de la mano y me dijo, Maina, yo si te voy a hacer caso, dime lo que tengo que repetir. Y lo repetimos. Y cuando entremos, como tú dices, lo primero que cayó fue la pobre Charo como una mosca ahí que se cayó redonda y Ya luego ves. cada uno que se empezó a encontrar fatal a partir de entrar en este templo. Joder, pues yo salí, luego vino Yure, que se la había perdido porque se fue con Charo a acompañarla al barco y tal, estuvo con ella, volvió casi de noche. Pues luego digo, ¿quieres verlo? Yo me he prendido casi la visita y se la hice luego de noche, o sea que a mí es que estas cosas no me hacen nada, pero porque siempre voy a, porque no, pues eso, porque me protejo, básicamente, porque yo no soy Superman. No, yo pienso que lo más importante es eso, que lo que estábamos diciendo es que me sorprende que incluso teniendo que ir a descender al infierno, como hicimos allí en Keops, en ningún momento nadie, ningún formador nos dijera que hiciéramos una protección o que Nada, hiciéramos según qué, nada de nada. Es como tú dices, ahí nada, te metes y a lo que vamos. claro, como si fuera un entierro, más o menos. Y a mí me llamó la atención que siendo sitios sagrados, ¿vale? Tampoco nadie, supuestamente tanto canalizaba a la señora Doña Isis, ¿no? En teoría. Claro, es que es muy gracioso el personaje. Sí. La verdad que no cogiera y no le viniera supuestamente, como a mí me llegó, por ejemplo, que me pareció súper simbólico, que pidiéramos permiso, porque para mí cuando me llegó la figura de este soldado que estaba como ahí en espíritu y me dijeron tienes que pedir permiso antes de entrar, fue algo que para mí tenía total coherencia, porque es un sitio donde se han hecho muchas cosas y que tiene muchísima energía. Para mí fue como total coherencia que tú tengas que pedir el permiso o lo que sea por cosas que se han hecho allí. Y en ningún momento ninguno tuvimos que allí la gente entraba y vamos y vámonos. Claro, sí, a lo mejor no, sino simplemente la actitud de respeto de que estás en un sitio importante y no estás en una peña de un pueblo, tío. No, yo qué sé. Un mínimo de eso, de serenidad y de saber dónde estás, yo qué sé. Ah, esto también quería que lo contaras, que nos pasó también, que tú y yo nos fijemos y no nos gustó cuando íbamos por el Nilo, que nos paremos con la barquita. En el templo de Isis, ¿verdad? Que Sí. para tocar, vale. Eso es en el sitio donde estaba originalmente el templo de Isis, que cuando hicieron no sé qué presas se inundó y tuvieron que desmontarlo y llevarlo a donde está ahora. Pero hay unas columnas que son originales y que están en el sitio original. Pues fuimos con una barquita allí a tocar, pues eso, otro ritual de estos.
Y la gente allí lo que le quería era echarse fotos y grabarse sus vídeos para Instagram y tal. Y digo, pero tío, qué poco respeto, que, o sea, que somos 40. Si cada uno tiene que estar haciendo esto, nos vamos mañana. Y así fue, ahí, dijo el señor Mason. Ay, ahí fue cuando Sonia, a, con Sonia pasó. a Isabel se como que se autohipnotizó. Algo así. Y la tuvo que despertar el señor Mason, que también irá hacia hipnosis y tal. Justo nada más aparcar la barca que no había ni tocado la piedra ni nada y se quedó catatónica. Tío, Sí. Estuvo un buen rato como que estaba, no sé ni qué veía, ni qué sentía, estaba, que no estaba, y pues, luego ya empezó a encontrarse muy mal. pero se lo tenemos que preguntar. Sí, porque estaba la pobre, y luego estuvo con el suero y todo allí en la habitación. Que supongo que ya estaría ahí viendo cosas. Yo creo que sí, porque se quedó en un trance, Sí, sí. madre mía, y luego ya era cuando se estaba ya la pobre fatal. Sí. Ahí todos cayendo como moscas. Pues, Menos unos cuantos, allí todos cayendo como moscas, vamos. pero sin ton ni son. Esto muy espiritual, pero no sé qué espíritus están atrayendo aquí la banda. No lo sé. Que sí, que estábamos en un sitio, pues que, joder, tanto la pirámide como el sitio original donde está Isis o donde estaba el templo de Isis, pues bueno, vale, son en sitios con mucha energía, pero tanto para que yo qué sé, te pasen cosas físicas, pues sí. Yo creo que es fuerte por eso, porque como a mí me todo el rato, ya ves, la mujer mayor fue la que me dijo yo sí te voy a hacer caso y por lo menos hicimos la protección y nosotras, como tú, nos sentimos, estuvimos muy bien durante todo el viaje, no nos pasó nada. Y la Tenemos mayoría de foto. gente estuvo fatal. Luego te voy a mandar una foto para que la pongas, que salimos en ese viaje, justo esta tarde, en el templo de Isis, en el barquito montados, que salimos muy majetes. Luego te la paso. Sí, vamos a ponerla para que la gente vea ahí en plan de realidad, pasó. sea, Tenemos ahí unos cuantos testigos. subiremos una foto del sarcófago con todo pixelado para que no se vea quién es, ni señor Mason ni señora Registros, pero están los dos ahí pegados, uno dentro del sarcófago y la otra tocándolo así como medio hipnotizada. Sí, totalmente. Ah, luego, cosa importante que fuimos también al Sinaí. Ay, Sí, recordando ahí el viaje que fue intenso. la hostia, el Sinaí, chaval. Que está eso está alto de tardas 2 horas para subir o 3 y luego otras tantas para bajar. Más el rato que estuvimos ahí, que ahí sí que hacía frío porque estaba muy alto. Cambia la temperatura mucho, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Como está a mitad del monte y encima arriba. Se supone que fuimos donde Yahvé, el hijo puta de Yahvé, con perdón, le dio las tablas pues al otro majo, que también era majísimo, a Moisés. Se supone que estábamos justo en el sitio, en el árbol del sicomoro ese, que es un árbol. Estábamos ahí abrazando el árbol. Bueno, Sí. tú no sé si lo llegaste a abrazar, yo estaba ahí abrazando el árbol. Yo no llegaba porque había 20 personas abrazando el árbol. El señor Reiki se quedó media hora con su árbol, casi se lo lleva para su casa. El árbol, madre mía. Aparte que es que hacía un frío allí, madre de Dios. Yo sí Pero que es verdad que cuando estábamos allí en este sitio donde teníamos al principio, antes de ir al árbol, que estábamos ya por arriba, que había como para poder hacer fuego o una hoguera que nos dijeron que había sí, gente que hacía ahí la meditación, pero hacía mucho frío. claro. Joder, sé que dice, otras veces lo que teníamos aquí preparado es una hoguera y así cuando llegábamos cenábamos y tal, bien. Y hoy, ¿por qué no? Con el... Fíjate, y aquí ni hoguera ni nada, ahorramos Hoy, al máximo. joder. Una Pues vez- había como un olivo donde estábamos tú y yo sentados, que la gente estaba sentada donde estaba para poder hacer la hoguera y nosotros donde el olivo. Estábamos un poco más atrás, Y cuando estábamos tú y yo en el olivo fue cuando recordé que tú y yo ya habíamos estado ahí. ¿sabes? Que te dije, hostia, digo, tú y yo ya hemos estado ahí. De hecho, a mí me llegó bastante canalización porque yo sabía de todo lo que tenía que ir a visitar, que para mí la culme era recordar lo que yo había hecho y lo que se había hecho en el Sinaí. Por eso yo estaba con toda esa expectativa de ver lo que pasaba ahí, de lo que recordaba. Qué bonito. Y solamente voy a decir que yo lo que vi fue que Moisés solo no estaba
Moisés no estaba solo cuando en teoría pues recibió todo lo que recibió de las tablas y tampoco bajó las tablas solo como se nos han dicho. Pues, Pero hay sí, tantísimo que nos han contado, que nos han claro. manipulado, que nos han cortado mil partes de la historia, entonces es como ahí cada uno. Yo he escuchado hasta que eran 3 tablas, pero una se le cayó y dijo, ay, pues ahora hay 10 mandamientos. Hay cosas ahí para analizar porque siempre se nos recortan un montón de cosas y eso se recorta y se pegan otras. Ya, y Lo vamos ajustando. claro. Pero estuvo muy guapo. Lo único que la gente nos quejemos porque nosotros no vimos ni el amanecer ni el atardecer. Solamente veíamos las piedras, que ahí se cayó redondo. ¡Ah! Eh, Esto querías contar tú, que se va- cayó una chica. claro, es que para que veáis un sitio que es un viaje hiper y mega espiritual con la élite de los registros acáusicos, con la élite del Reiki, con allí el que no tenía el grado 33 tenía más grados, los que fueran. Se va una mujer, se cae arriba del Sinaí, se tuerce el tobillo, que se tuvo, era de Barcelona esta chica y tenía una fisura cuando fue. Y ningún reikista valió a hacerle ni un chokurri ni, ni nada. O sea, que se lo dije yo a unos cuantos, le digo, oye, y con todos los que sois, ¿nadie ha caído en hacerle una sanación? Ay, pues sí, le podíamos haber hecho algo. Ya, sí, sí, es verdad. Te podríamos haber hecho, pero nos dedicamos a esto, pero no se nos había ocurrido. No, somos todos sanadores y yo qué sé, pero no, no Sí, fueron cosas que si tú te pispeas, ¿vale? Porque había gente, como dijimos, que luego era como si hubieran grupos separados, ¿no? Estaban los grupos de aquellos que yo llamo como los ciegos que tenían la venda de que no querían ver sí, y no podían ver estas actitudes ni las tenían en cuenta y era como que seguían alabando a estos personajes, pero luego estamos los que, como a mí me dijo Jesús, presta atención a los detalles, porque eso es un detalle también que tú prestas atención, ¿no? Es como, vamos a ver, si cualquier persona que diga estamos aquí para sanar, estamos aquí, pero luego a la hora de la práctica, nada de nada. estoy a lo mío y me importa lo mío y estar con los guays, y con Isis y con su primo. Esto me parece muy importante y muy feo que esta mujer también utilizara como el séquito para ir diciéndole a cada uno que si también fue en otra vida tal o fue en otra vida pascual, porque algo que a mí me enseñaron fue que por mucho que yo vea la vida que tú has sido en otra vida, ¿vale? Yo te puedo decir, como siempre te he dicho, tú y yo nos conocemos, tú y yo hemos sido hermanos, ha sido mi padre, ha sido tal, pero no te puedo decir ha sido X persona, porque Bien, ya estoy claro, interfiriendo en una de las misiones de tu vida, que es descubrir quiénes has sido tú. claro. Sí, me da igual quién haya sido mi madre. Sí, Eso partiendo de que fuera sido verdad, que luego, bueno, visto lo visto, pues no, pero igualmente, sí, pongamos que si fuera sido verdad, claro, claro. Eh, Eso simplemente es alimentar el ego de la persona para comprarle. Es como, pues eso, adulaciones y adulaciones y adulaciones, hacerte creer que eres hiper importante, que tenemos que salvar el mundo y que hemos venido aquí con una misión o sea, que no estamos al nivel de los demás, nosotros somos más importantes. Eso a mí me suena feo, 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 feo. Sea verdad, sea mentira, que si es verdad no se lo vas a decir, es lo que estás diciendo tú. Pues eso, vivir en una mentira, pero claro, como es tan bonita la mentira, a mí me gusta pensar que he sido Horus y que he sido, yo qué sé. que luego bueno, a mí lo que me llega siempre es como que todo eso al final son carencias que tú las tienes que rellenar y para Claro, poder claro, tener cosas que no has tenido. Si tú no has tenido el afecto que fueras necesitado de niña, pues compensa mucho a tener séquitos detrás que te alaban, que tú piensas que son una familia que tú has creado, pero que realmente necesitas que te besen los pies literalmente, ¿no? igual. Entonces, eso es muy importante. Y yo, algo que voy a decir también es A ver, que aunque una persona sí, fuera sido una vida pasada, Isis o alguien que fue muy importante, ¿vale? Eso nos sirve para saber que si alcancemos X nivel de conciencia, por ejemplo, podemos llegar a ese nivel de conciencia otra vez en esta vida y que también, ¿vale? Te viven las experiencias, o sea, son experiencias mías, da igual si he sido Isis como si he sido sí, una persona que estaba en una casa limpiando, da igual. La cuestión es que yo en esta vida soy Marina, no soy
esa persona. Esa persona Claro, simplemente es un fractal de mi alma que fue y que me ayuda a mí a reconocer cosas de mi vida para yo seguir aquí adelante y entender cosas de mí. Pero claro. eso no hace que yo me tenga que crecer el ego como hace mucha gente. No, como ha sido Isis, ¿y por qué Isis es más importante que Marina? Vamos a ver. Exactamente. Ahí es lo que quiero yo llegar. Claro que no. Que haya sido quien haya sido. Lo que pasa es que sí te puede dar bien, o sea, darte cuenta de cosas que sí que se te dan bien porque es que ya las has hecho. Eso sí, pero da igual quién fueras haciéndolas. Da igual. Eso es. Lo digo sobre todo para la gente que sigue a este tipo de personas que lo alaban como si fueran encontrado a alguien que es un dios, que es... Esto es lo que nos pierde muchísimo porque entonces ya sí que focalizamos toda nuestra energía en el exterior y ya nosotros... Es que encima lo subes al pedestal y tú te subes al pedestal y luego ya de allí no hay quien te baje. No, porque tú estás muy bien ahí en el panteón de los dioses. No, Y claro, esto lo contamos nosotros porque lo experimentemos ahí, pero que también se experimentan en formaciones, se experimentan en clases y que se utiliza, como yo decía antes de que entraras tú, la fe de las personas, porque como todos tenemos momentos vulnerables, claro, ¿vale? Lo más fácil es cogernos en ese momento y ahí somos más fáciles de convencer para según qué. claro, claro. Aprovecharte de ese momento de debilidad para darle un poco de esperanza que le valga para salir del agujero en ese momento, pero te estás aprovechando de él y le estás empezando a hacer vivir en una mentira que no le está solucionando su problema. El problema se afronta y se supera, no, no lo evades. A mí lo que me gustó fue la simbología de luego ver cómo de entre los 40 se dividían los 2 grupos que se formaron, más que nada como de gente que ya había despertado y ya había visto y empezaba a hablar de Ya. todos los personajes, de lo que hacían, de que se nos había vendido una cosa, que Sí, no era eso, y los que todavía los seguían ahí como unos burros, ahí con los ojos cerrados y era como, ostras, ¿eh? Porque es como la vida misma al final. claro. A ver, si tú entras en el grupo de los guays, no te vas a querer bajar del sitio del grupo de los guays. Me refiero, si tú aceptas entrar en el sitio de los guays, ¿qué pasa? Que una persona humilde eso lo va a ver y nunca va a aceptar entrar en el sitio, en un sitio que sea clasista, que se cree más que los demás, joder. Yo hablo por mí, por lo menos, pero siempre que veía donde fuese a alguien que le estaban haciendo de menos o lo que sea, yo siempre me he ido con él y la intentaba integrar en todo, no fomentar esa desigualdad, sea así si seas en el colegio, sea donde sea. Eso es, pero yo pienso que ahí es cuando se diferencia como las actitudes de las personas, ¿no? Y yo también pienso que al final está hecho así porque aquel rebaño que tiene que seguir estas actitudes es porque ellos arrastran también de esas actitudes y también en parte son así. Porque Sí, una persona que realmente no es así, ¿no? Ya no va a juntarse con alguien que tiene esas actitudes porque no le van a hacer. nada, claro que no. Te vas a sentir diciendo, joder, vamos, como me pasó a mí, digo, o sea que hasta aquí hay esta mierda, que se supone que tenemos un poco más de conciencia y tal, no, aquí también hay grupitos y hay, como en todos los lados. Ah, yo te dije una vez, y lo voy a decir también aquí, que también se lo digo a mis amigos, y es que yo he trabajado muchos años en la hostelería y he estado trabajando en otras cosas, ¿vale? Y fue empezar a trabajar de esto y empezar a meterme más en el mundo de lo que siempre he sentido y ver que nunca he visto tanta competencia y tanto ego como en el mundo de la espiritualidad. Es que ni trabajando, que trabajando en cualquier otro sector también hay ego, también hay gente Sí. que chupa el culo de... hay gente que tal, pues nunca he visto tanta subida de ego, ni tanta competencia como en el mundo espiritual, cuando en teoría se dice todo lo contrario y se practica desde el ego la mayoría de la gente. Y la competencia siempre. Jolín, hasta el señor Registro, no, la señora Registros y el señor Reiki tenían, eran los dos del mismo, de la misma empresa, por así decirlo, pero tenían una competencia ahí a ver quién estaba más iluminado. Vamos, Sí, es verdad, incluso ellos mismos, ¿sabes? sí, sí, eso vamos, era patente. Incluso más el señor Reiki.
porque yo a la señorita Isis, pues no la veía, simplemente ya hablaba como hablaba. Pero el otro le daba envidia de que no hubiera sido tan importante como Isis, por así decirlo. Y intentaba echar por tierra muchas cosas, yo qué sé, tío. Sí. Actitudes feas, en verdad, sí. Feas, feas, sí, sí. A mí me ha pasado eso, de llegar a un centro, por ejemplo, donde tú vas a alquilar una sala o vas a hacer una práctica o querer ir a un evento o lo que sea, hacer tu sesión y tus cosas, y de que te miren por encima del hombro y que ya llegue solamente, me llega solamente la energía de aquellos que ya te están mirando, incluso vienen luego a decirte, y ya se nota también con las palabras, pero es que solo con la energía se nota cuando te ven con eso de a ver si me va a quitar el puesto, ahora esta qué es lo que va a hacer aquí, ahora esta que va a cogerme a mi clientes, ahora va a... Y es como, ay, de verdad, o sea, tía, Ya, tío, da igual, es como, estamos aquí en teoría para estar todos, incluso si tú haces la misma formación que yo, me gusta compartirla, me gusta escucharte, me gusta de vale, cada uno, y es como esa competencia esa de me vas a quitar clientes y cosas, y está todo ahí, en la espiritualidad, por eso es como donde más hay que trabajar uno mismo está ahí. sí, 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 totalmente. Yo también me llevé una sorpresa con eso, no me lo esperaba, pero joder, ya te digo. Yo tampoco me lo esperaba hasta que no me metí en el mundillo, que fue lo que más me sorprendió, la verdad. Mira, ahora que vuelvo a Egipto, que vuelvo con mi madre y con mi mejor amigo, Otra experiencia. que repito justo en la noche de Halloween y todo. La misma semana voy a ir y todo. O sea, espero ver los sitios que no vimos, que eran Abu Simbel, el Dendera y Abidos. Esos nos quedaron por ver y así que espero verlos. Y seguro que me encuentro los humos mucho más rebajados. Ahora me puedo Hombre, el que vea que yo fui Jesucristo. O sea, es que es muy fuerte, la verdad que sí. Y luego, eh, yo sí pongo el ejemplo de Jesús, como te dije el otro día, fue como lo que comentábamos de cuando se ven cosas así en informaciones, en retiros y tal, fue el hecho de que Jesús, por ejemplo, con el grado de conciencia que tenía, era el primero que lo que enseñaba siempre era humildad, porque era el primero que cogía y le lavaba los pies a los pobres. No se ponía él para que lavarme a mí los pies y a lavarme a mí, sino que él cogía. Entonces, como ese ejemplo también, que claro que cuando, si te fijas, no tiene coherencia que luego estés alabando a alguien, porque está siempre la humildad. los últimos eran los primeros y todo, todo. Si es que no, o sea, se ponía, él no iba a los leprosos a decirle, ay, no me toques. No, lo contrario. ¿No? Y si ves a alguien con estas actitudes que va de maestro, de iluminado por la vida, pues yo pienso que es una señal muy gorda. Y que si no las ves es porque todavía no es tu momento y estás pasando por una etapa de tu vida en la que, pues por lo que sea, estás todavía dormido ahí. Pero hay señales que son muy, muy grandes. Claro que sí. Pero eso, quien tenga ojos que vea, como decía él mismo también. Sí, la verdad que sí. Y es verdad que a mí se me presentó antes de 2020, no sé si fue a lo mejor en 2018, se me presentó como 2 años antes, para decirme que en muy poco tiempo ya empezaba la era esta que él decía de los falsos profetas. Y en 2020, cuando pasó lo del encierro, fue cuando hubo como ese boom que salieron de las piedras un montón de terapeutas, un montón de gente sobre la espiritualidad. Y ahí es cuando yo dije, ah, este es el boom, este es el, ¿sabes? Porque ahí viene la prueba de tienes que diferenciar qué persona te está ofreciendo qué y Eh, cómo lo demuestra. si el mejor aprendizaje es aprender que no todo lo que parece ser luz es luz, ni lo que parece ser malo es malo, porque ni el bien ni el mal existe, es simplemente depende de cómo se mire. Lo que sí que hay es cosas más empáticas o menos empáticas. Eso sí, eso, el punto de vista da igual de donde lo mires. Pero claro, sí, hasta que no te pones a la prueba es imposible saberlo. Eso tienes que pasar por ello, sí o sí. Pues sí, así es. Y no sé si quieres decir alguna cosa más de Egipto y luego ya pues vamos cerrando aquí para que no se nos haga súper largo. Nada, si quieres otro día seguimos tranquilamente.
Para mí, no, así como para después de todo lo que hemos lanzado ahí para que la gente tenga como más ojo de cuando hace estas cosas y con los iluminados que se presentan, más que nada el que obviamente también hubo muchas cosas buenas, ¿no? Que tampoco, si no Claro, comentamos algunas cosas porque el vídeo es específicamente para esto, pero que lo mejor que te llevas al final en estas experiencias es la gente. justo, o sea, es el mejor viaje que he hecho en mi vida, porque te he conocido a ti, he conocido a Mikel, hemos conocido a Sandrita, hemos conocido a todos los que me estoy dejando ahora mismo, porque a Yure, bueno, si es que si me hago la lista no acabo, ¿sabes? Ya, de todos los que éramos. Claro, entonces lo mejor de los sitios siempre son las personas, no son los sitios. Mm, mm. No, al final es la conexión, el hablar con ellos, el conocer, el... Lo más bonito para mí en los retiros es cuando, bueno, de los retiros, de las formaciones, es cuando te pones a hablar con la persona y de repente pues estás conociendo a lo que es como un desconocido al principio y luego conectas tan Pues bonito, ¿no? tanto, y ves con los que no, ni de coña, y eso te hace mucho. Sí, Que la llevas verdad toda que la sí. vida cruzándote con gente. Si no has visto algo ya, aquí lo vas a ver, seguro. Pues sí, pues mira, yo más que nada darte las gracias por estar aquí. Sobre todo, tú sabes que vamos a hacer más videollamadas porque vamos, podemos hablar y hablar de cosas. Contigo siempre puedo hablar de un montón de cosas, o sea, siempre Claro, podemos hacer más vídeos. claro. Y bueno, que yo más que nada espero que la gente también a lo mejor se anime a compartir aquí abajo en los comentarios si ha tenido alguna experiencia o qué es lo que opina también. Y a mí me ha encantado estar aquí, yo seguiría si no Bueno, fuera para no hacer el vídeo tan extenso. muchas gracias, Marina. Yo me lo paso bien, como siempre, ya lo sabes. Ya Pues nada, loquito, nos despedimos y ya nosotros vamos a seguir hablando por llamada de nuestra vida. Y ya en otra ocasión estamos. entonces también te vienes para acá que vamos a hablar de todo. Claro, cuando digas. Porque también quiero que cuentes muchas cosas que tú has ido también aprendiendo, porque tienes muchísima información y así vas soltando ahí. Fa. Gracias. Así no la retienes ahí solo contigo. Sí, porque me va a explotar. Sí. Vale, Oh, Emilio, pues vale, vamos cerrando muy y bien. ya pues nos vemos. Ok, muchas gracias. A ti. A ver.